Ay, sí. Primera clase entonces de este segundo módulo de sinópticos, ya de la escuela Petra. Vamos a compartir hoy un aspecto que marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, ya que marca un antes y un después. Y esto es la muerte de Juan el Bautista. Ya la muerte de Juan causa que el ministerio de Jesús sufra un quiebre. Vamos a ver que uno de los evangelistas nos presenta la muerte de Juan como el inicio de un nuevo periodo en el ministerio de Jesús, y la muerte de Juan viene siendo también la marca de la finalización de toda una era, ya el cumplimiento de una profecía que marcaba ya el fin de todo lo que llamamos la era de la ley. Ya les voy a compartir aquí, vamos a ver este PPT y vamos a ir compartiendo la escritura también. Ya, a ver dónde lo tenía. Ya déjenme, no lo tenía abierto, lo voy a abrir ahora. Ya no lo tenía abierto, disculpen, pensé que ya estaba listo. Ahí está abriendo. Ya vamos a ver dos digamos, situaciones que ocurren en los evangelios. Uno es la muerte de Juan y el otro es la entrada triunfal. Ya la entrada triunfal la vamos a ver en Marcos capítulo 11, donde el evangelista, donde Marcos junta dos situaciones y hace de las dos situaciones una mezcla, ya hace como una narración de la entrada de Jesús al templo y a la vez de la maldición de la higuera estéril, ya de la higuera que no da fruto. Ya de estas dos, Marcos hace una única narración, va intercalando una imagen y otra, porque para Marcos ambas narraciones contienen el mismo significado. Ya cuando Jesús limpia el templo, ¿se recuerdan ustedes cuando Jesús hace un azote de cuerdas, voltea las mesas y hace un escándalo en el templo? Esa imagen con la imagen de Jesús maldiciendo la higuera es, digamos, son dos imágenes de una misma, que tienen un mismo significado y que tienen también el mismo significado de la muerte del Bautista. Ya por eso vamos a enlazar los dos. Ahí sí. Y ahí estamos, sinópticos, clase 1 de la segunda, de esta segunda, del segundo módulo. La muerte del Bautista y la entrada triunfal. Ya esas dos cosas vamos a ver el día de hoy, y de esas dos vamos a aprender algo súper importante. Primero, la relación entre el Bautista y Jesús, la relación entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista es el cumplimiento de la última profecía que hay en el Antiguo Testamento. Ya si nos vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, que es, Malaquías es el último de los profetas, el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, quiero leerlo completo, es cortito el último capítulo de Malaquías. Si tienen Biblia, ayúdenme y vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías al capítulo 4. Ya es el último libro del Antiguo Testamento. Yo puse solo el verso 5 acá en el PPT para que no hubiera mucho texto, que es específicamente el que anuncia a Juan el Bautista. Ya dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová.
grande y terrible. Entonces, el pueblo de Israel tenía la conciencia de que venía el día del Señor. Y el día del Señor era el día cuando Dios mismo iba a manifestarse y se iba a acabar todo, se iba a terminar todo. Ya el día del Señor está anunciado en las escrituras judías, en los profetas, y aquí Malaquías nos dice que antes del día del Señor, de ese día grande y terrible, va a venir el profeta Elías. ¿Ya? Entonces, los judíos sabían o tenían esta imagen de Elías viniendo antes del día del Señor. Y vamos a leer entero, ya vamos a leer el Malaquías 4 para tener el contexto. Aquí lo voy a poner. Aquí, aquí está. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Ahí está. Son seis versos solamente. Leámoslo todos juntos. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay varios elementos acá. Primero, la destrucción. Ya habla de un día final, un día donde va a venir destrucción, de un día ardiente como un horno, dice ahí el profeta. Viene salvación, viene a alguien, viene algo, ¿verdad? Que traerá salvación, dice el sol de justicia. Dice, para aquellos que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Claramente eso es una profecía del Mesías. Entonces, esta profecía contiene todo en uno, ¿ya? Contiene la destrucción, contiene la venida de aquel que iba a venir del sol de justicia, ¿verdad? Que separará, digamos, a los salvados de aquellos que serán cenizas bajo las plantas de los pies, ya de aquellos que serán destruidos finalmente. Entonces hay destrucción y está el nacimiento de este sol de justicia y de estos seguidores del sol de justicia que saltarán como becerros de la manada. Ya finalmente, esta es la profecía de Malaquías. Y dice que antes que ocurra esto, dice, va a venir el profeta Elías. Ya dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, antes de la destrucción y antes de que aparezca el sol de justicia, viene el profeta Elías. ¿Ya? Y por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú uno de los profetas? Y claramente, el mismo Juan el Bautista dice, no, yo no soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y luego Jesús es el que confirma y dice, este es, si quieren recibirlo, este es el Elías que había de venir. ¿Ya? Es el propio Jesús quien confirma a Juan el Bautista como el cumplimiento de este Elías que había de venir. ¿Ya? Y habla de destrucción. ¿Ya? Y esta destrucción, generalmente cuando uno lee el capítulo de Isaías, la asocia como al fin del mundo, pero aquí está hablando del término de una era, ya del término de la era de la ley, del término de Israel como pueblo de Dios. Ya viene el profeta Elías y cuando Juan el Bautista está ya aquí en la tierra, ya yo sé que es un capítulo de Juan, vamos a hacer la aportación de Juan, ya aunque estamos estudiando los sinópticos, porque Juan pone estas palabras en la boca del Bautista. Pone estas palabras que dicen, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ya en un momento cuando Jesús empieza a bautizar, vienen los discípulos de Juan a decir, mira,
de aquel que diste testimonio está también bautizando. Y ahí dice, yo soy solo el amigo del esposo y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras dijo el Bautista, sin embargo, no era solo necesario que él menguara, ¿ya? Y por lo que se entiende, Juan el Bautista no tenía plena claridad de lo que estaba aconteciendo, ¿ya? Incluso el Bautista en un momento duda acerca de si Jesús es o no el Mesías y le manda a preguntar y le dice, ¿eres tú o esperamos a alguien más? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista cae preso y no sale libre. Y él dio testimonio de Jesús, entonces como que él ve como que algo no está bien para él, sin embargo no tenía, ¿verdad?, la comprensión total el Bautista de lo que tenía que ocurrir. Y lo que tenía que ocurrir no era que él menguara, ¿ya? Fíjate, el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue, pero él no debía solo menguar, él debía morir. ¿Ya? Y eso tiene una explicación muy importante. Juan el Bautista representa a la ley, representa un sistema que iba a ser destruido, representa el último de los profetas de una era que estaba terminando, que estaba acabando. Ya Juan el Bautista es el último representante de los que anunciaron a Jesús. Ya luego de Juan el Bautista vienen los que vieron a Jesús, los testigos de Jesús, ya los que se refieren al Mesías hacia el pasado, los que dicen Él vino, pero toda la era de los profetas son los que apuntan al futuro y dicen Él vendrá. Esa era se estaba acabando, se estaba terminando, para abrir una nueva era, con una nueva humanidad en la gracia y la verdad de Cristo. Ya la era de la ley se terminaba y el día del Señor venía para ellos, ya el día del Señor con destrucción, ¿verdad? El día del Señor con fuego, el día del Señor se acercaba. ¿Ya? Entonces, Juan el Bautista debía morir antes de que Jesús se hiciera conocido públicamente, fuera arrestado y muriera. La muerte de Juan el Bautista era un requisito para que Jesús fuera a la cruz. Ya Jesús no podía morir antes de la muerte de Juan el Bautista. Ya cuando Juan el Bautista muriera, Cristo tenía que salir a la luz, tenía que mostrarse al mundo. Era la señal para Cristo de la manifestación de su salvación y de su gloria. Fíjense cómo aquí nos muestra que realmente el Bautista era el fin de una era. Mateo 11:11 y Lucas 7:28. Ambos textos nos dicen exactamente lo mismo, con la diferencia, Mateo siempre habla del reino de los cielos, ya de Basilea Uranos. Lucas siempre habla del reino de Dios, ya Basilea Theos, son sinónimos, digamos, en su expresión. Y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, Juan el Bautista, Jesús está diciendo, de los nacidos de mujer, ¿verdad? De los hombres, Juan el Bautista es el mayor de todos, porque fue el profeta inspirado por Dios. Fíjense que dice que fue lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, ya fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre, ya fue alguien que Dios escogió como un profeta para anunciar a Cristo y fue el único profeta que vio el cumplimiento. ¿Ya? Es decir, tenemos a Elías, tenemos a Isaías, tenemos a todos los profetas grandes del Antiguo Testamento, pero ellos, digamos, percibieron que venía Cristo, que escribieron de él, detallaron un poco lo que recibieron acerca del Mesías, pero nunca vieron cumplida su profecía. Nunca pudieron decir, este es. ¿Ya? Y Juan el Bautista sí lo pudo hacer. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio. ¿Ya? Y podemos ver que entre el último profeta, que fue Malaquías, y Juan el Bautista hay 400 años. ¿Ya? 400 años desde Malaquías, se levanta Juan el Bautista, él ve el cumplimiento de lo que estaba profetizado anteriormente. Por eso, de entre los nacidos de mujer, Jesús dice, Juan el Bautista es el mayor de todos. Sin embargo, dice y añade,
pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, fíjense lo fuerte que es esto. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que Juan el Bautista no es parte de este reino, que Juan el Bautista no es parte de esta nueva era que comienza. Ya comienza una nueva era donde Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para que los pecadores entren al reino, para que los pecadores sean parte de este reino, sean hijos de este reino. Y Juan el Bautista no está contado entre los hijos del reino. Y por eso Jesús dice, entre los nacidos de mujer, entre los hijos de los hombres, ¿ya? Juan el Bautista es el mayor de todos, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, porque ahora los que serán parte del reino de los cielos serán llamados hijos de Dios. Y este es el nuevo misterio que se revela, ya el misterio que revela Juan a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en esta nueva era que se levanta, ¿verdad? Los hijos del reino, los que comparten la fe de Jesús, son hijos de Dios. Y el Hijo de Dios está en otra categoría, ya está, digamos, es otra creación, ya es una nueva creación. Por eso Jesús dice, el menor de entre ellos es mayor que Juan. Y eso claramente deja a Juan rezagado, deja a Juan como el último representante de de una realidad antigua, ya de una realidad que ya está terminando y que está acabando la era. Entonces Malaquías anuncia el fin de la era de la ley cuando se, cuando se termina completamente la era de la ley y inicia y se inaugura con Cristo una nueva era, la era de la gracia y la era de la verdad en Cristo, ¿ya? Y aquí una nueva era inicia. Y quiero que vean este detalle, ya que es un detalle de Mateo, ¿ya? Eh, y por eso lo quiero comparar también con Marcos, ¿ya? Para que vean que no en todos los evangelios existe la misma intención, ¿ya? Hay intenciones teológicas que ciertos autores realizan y otros no. Por ejemplo, miremos el pasaje en Marcos, ya Marcos 6 del 29 al 32. Si leemos, fíjense lo que dice. Dice, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Está hablando de la muerte de Juan el Bautista. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Ya? Los apóstoles son testigos de la muerte de Juan, vienen, le cuentan a Jesús todo lo que pasaron y luego dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Resulta que le sigue mucha gente a ese lugar desierto y es ahí donde Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Ya? Entonces, si lo leemos en Marcos, ya Marcos 6, el texto que acabamos de leer, no parece haber conexión entre la muerte de Juan y la multiplicación de los panes y los peces. Incluso como que terminara una oración y luego continúa la otra como sin conexión con la anterior. Él les dijo, vengan a un lugar desierto como para descansar, eh, como que la intención de apartarse al lugar desierto es solo para tomar un descanso y como que el hecho de que la gente vaya es como una coincidencia, ya como algo no deseado por Jesús. Ya así se entiende cuando uno lee Marcos. Sin embargo, el mismo texto en Mateo, ya Mateo hace que los dos textos se enlacen, o sea, como que haya una causa y efecto entre los dos asuntos. Fíjense cómo lo expone Mateo. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea, específicamente dice que le hablaron a Jesús acerca de la muerte de Juan. ¿Ya? Tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús,
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, Mateo hace una junta las dos cosas, ¿verdad? La muerte de Juan y la multiplicación de los panes, como que una fue la consecuencia de la otra, ¿ya? Es decir, cuando muere Juan y Jesús lo sabe, entonces Jesús, porque muere Juan, toma una decisión, ¿ya? Y se aparta y se va a una barca a un lugar desierto. Yo he escuchado predicaciones donde dicen que Jesús, por la tristeza de la muerte de su primo, se quiere apartar, ya quiere ir y estar solo en un lugar desierto. Ya, no lo dice el texto, podríamos pensar que así fue, pero yo entiendo que es más profundo que eso, que Jesús entiende con la muerte de Juan que llegó la hora, ¿ya? Jesús sabe que con la muerte de Juan se abre una nueva era, ¿ya? Que ahora pasa a otro nivel su ministerio. Y cuando muere Juan, entonces Jesús se aparta a un lugar desierto, lo sigue toda la gente, y lo que Jesús hace es ir a un lugar donde quepa mucha gente. ¿Ya? En las ciudades se agolpaba la gente, pero de todas maneras no cabe mucha gente, ¿ya? Y se generaba ya cierta aglomeración donde Jesús iba, pero aquí Jesús se aparta al desierto y va a un lugar donde llegan casi 20.000 personas a ese lugar por lo que se calcula. Ya la escritura nos dice 5.000 hombres. Ya es una muy grande multitud que se acerca a Cristo, y Jesús ahí multiplica los panes y los peces y se inicia una nueva era en el ministerio de Cristo, un nuevo año, de hecho, que se conoce como el año de la popularidad. ¿Ya? Juan el Bautista acompañó a Jesús durante su primer año, ya este año donde Jesús es recién conocido. Eh, Muere Juan el Bautista, Jesús entra en el año de la popularidad, Jesús se hace muy conocido, la fama de Jesús recorre todos los lugares alrededor, y el tercer año es el año de la oposición, ya donde empieza a tener mucho conflicto con los judíos, donde los judíos empiezan a acosarlo, donde quieren matarlo, donde hacen planes, se juntan con los herodianos y se juntan con otros para intentar matarlo, y finalmente lo llevan a la cruz. ¿Ya? Eso es más o menos lo que eh, esta nueva era que inicia con la muerte de Juan. Entonces, quiero que tengan claro que se acaba una era, se muere una era y comienza una nueva con Cristo. Termina Moisés y comienza Jesús. Se acaba el dominio de la ley y comienza el dominio del Evangelio. Ya hay algo que muere, hay algo que termina para que inicie algo nuevo. ¿Ya? No sé si hay preguntas, consultas, ya comentarios hasta aquí. Pastor, Don Roberto, dígame. bueno, no sé si va a profundizar más en el tema, pero ¿por qué hacen la referencia de Juan como a Elías? ¿Lo hace como de forma figurada o no sé? Sí. Está muy buena la pregunta porque generalmente se le conoce a Elías como por las señales, ¿verdad? Incluso por las señales, Elías es el que hace las señales más, digamos, más visibles, ya no es como Eliseo. Si ustedes comparan a Elías con Eliseo, Eliseo tiene el doble de la porción de espíritu de Elías, pero Eliseo hace puros milagros como así en pequeña escala. Ya hace flotar un hacha, quita el veneno de una olla, hace que se multiplique el aceite de una viuda. Elías es quien hace llover fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando decapita a los profetas de Baal, pero Juan el Bautista no hace ninguna señal, ya no hace ninguna señal pública como Elías. Entonces, uno podría preguntarse, ¿ya? ¿En qué sentido es este segundo Elías? ¿Ya? Y yo lo entiendo ya en el sentido de que Elías representa de alguna manera a los profetas, ¿ya? Es el representante de los profetas. Y
lo que muestra, ¿verdad?, es que se levanta Juan el Bautista como el representante de toda la ley y de los profetas. Una figura muy parecida es cuando en la transfiguración se aparece Moisés y Elías. ¿Se acuerdan? Se aparecen Moisés y Elías y en un momento desaparecen ambos y queda Jesús solo. Ya la transfiguración también nos está diciendo lo mismo. Se acaba una era, Moisés y Elías desaparecen y queda Jesús solo. Es decir, ahora Jesús domina y Moisés y Elías, ¿verdad?, quedan atrás. Entonces yo lo entiendo como solo en representación. Ya viene como Elías. No es que sea una reencarnación de Elías, ya no lo entiendan así, ya como que Elías reencarna o como que toma otro cuerpo, ¿verdad? O como, no, sino que cuando dice enviaré a Elías, se está refiriendo a un representante. Ya Elías como representaba a los profetas, ya ahora este que va a venir también es representante de toda esta era antigua. ¿Ya? Así por lo menos lo entiendo. Ya no hay ninguna alusión a, que, a la reencarnación aquí, por lo menos en la Biblia. Eh, Esa es la nueva era. Ya, ahora quiero dejar hasta ahí eso y centrarme en la entrada triunfal porque tiene mucho que ver. ¿Ya? Y cuando hablemos de estas dos, vamos a ver la aplicación que existe, que es muy poderosa. ¿Ya? Y quiero leer primero Mateo 21, del 18 al 22, donde se habla acerca de esta higuera estéril. Ya quiero mostrar Mateo primero para que vean la diferencia con Marcos, ya porque también aquí Mateo nos muestra que hay una situación después de que Jesús entra al templo. Al día siguiente dice que ve una higuera y que la maldice porque no tiene fruto. ¿Ya? Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto sus discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Se fijan? ¿Cuándo se secó? Se secó enseguida. O sea, en el momento. Jesús le habla y la higuera se seca. Eso es lo que aparece en Mateo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, hay una situación con la higuera que parece no tener conexión con lo que ocurre con Jesús en el templo. ¿Ya? Es como que fuera una anécdota. ¿Ya? Jesús va al templo, hace la limpieza en el templo, al día siguiente se pilla una higuera que no tiene fruto, la maldice, la higuera se seca y entonces Jesús da una lección sobre la oración. ¿Ya? Eso es, solamente. Y tiene valor, ¿verdad? Tiene un valor importante, pero lo que hace Marcos es de otro nivel. Ya lo que hace Marcos es juntar dos relatos para fundirlos en uno. Y por eso en Marcos también parece no calzar su narración de la higuera con esta de Mateo. En Mateo Jesús le habla y la higuera se seca inmediatamente. En Marcos Jesús le habla a la higuera y la higuera se seca al día siguiente. ¿Ya? Uno puede decir, oh, qué contradicción de la Biblia. No, los dos evangelistas tienen intenciones distintas. ¿Ya? Lo de la higuera ocurrió, sin embargo es narrado de formas diferentes, ¿verdad? Para darle una intensidad distinta. ¿Ya? Y lo que hace Marcos es excepcional. ¿Ya? Yo quiero que se enamoren como yo de Marcos 11. Ya yo, tiene que haber sido hace 3 años atrás más o menos, estábamos, me acuerdo, como en pandemia, cuando estábamos estudiando el libro de Marcos, y yo descubro esto en Marcos 11, y la verdad es que este capítulo quedó grabado en mi corazón. Fue como algo tan potente y algo tan, es como cuando ustedes ven una película, ¿verdad? Y va cambiando la película de escena y muestra lo que ocurre en una parte y luego cambia y muestra lo que está ocurriendo en la otra. Así en Marcos 11 nos va cambiando de escena y va contándonos paralelamente lo que ocurre con Jesús en el templo y lo que ocurre con Jesús y Liguera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas cosas son lo mismo. ¿Ya? El templo de Jerusalén
el templo de los judíos es una higuera estéril, es un árbol que no da fruto, es un árbol que va a ser maldecido, es un árbol que ya nadie más comerá jamás fruto de él. Es una era que termina, es algo que se acaba para que comience otra cosa. Entonces, fíjense cómo está construido Marcos, es como un guión precioso. Marcos 11, del 1 al 11. Jesús entra en el templo, ¿ya? Y entra triunfalmente, la gente se agolpa a la entrada, Jesús entra montado en un burro pequeño, en un pollino, ya el pollino es la cría de los burros, y la gente viene con palmas, la pone en el camino de Jesús y dicen, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hay una gran expectación con esta entrada de Jesús al templo. La gente de verdad piensa que aquí va a haber una liberación, la gente está esperando la liberación política, la gente está esperando una liberación social, la gente está esperando a alguien que se levante contra Roma y libere al pueblo de Israel, así como los liberó Moisés de Egipto. Así están esperando que Jesús se levante para liberarlos a ellos. Entonces viene la gente a aclamar a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra al templo montado en un burro y hace algo que nadie espera. Dice, observa y se va a Betania. O sea, ¿qué hace Jesús en el templo? Nada. ¿Ya? Imagínense la decepción de esa gente. ¿Ya? La gente venía a clamar, esperaba que Jesús reuniera un ejército, estaban dispuestos a unirse a Jesús para ir contra los romanos. Y Jesús dice, literalmente dice, entra, observa a todos lados y se va con sus discípulos a Betania. Es decir, no dio un discurso, no, ¿verdad? Tiró alguna proclama para unir a la gente, no llamó a las armas, no armó un ejército, no hizo nada, ¿ya? Y se fue a Betania, dice, con sus discípulos. Y ahí queda la historia. Se corta, ¡pum!, y cambia la escena. Y se nos dice, del 12 al 14, al día siguiente, Jesús se levanta, Jesús va con sus discípulos, tiene hambre, ve una higuera, va a buscar fruto de la higuera, mete la mano y no encuentra fruto. Y Jesús le habla a la higuera y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Ya? Y corta la escena y se va, la escena ahora cambia al templo. ¿Ya? Y del 15 al 19, Jesús ahora entra al otro día al templo y hace un azote de cuerdas, voltea las mesas, tira las monedas abajo, ¿verdad? Echa a los cambistas hacia afuera y dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya es la expresión que Jesús hace, es decir, arruinaron el templo. El templo debía ser un encuentro de Dios con todas las naciones, ni siquiera solo con Israel. El templo fue dado para que sea el encuentro de Dios con las naciones enteras, donde se dispensaba el perdón por medio de los sacrificios. Era donde se entendía la acción del Mesías en el templo. Y dice, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Inmediatamente cambia la escena de nuevo, 20 al 26, los discípulos van pasando y ven la higuera a la que Jesús le habló el día anterior y la ven completamente seca desde las raíces. Y le dicen, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús en ese contexto aprovecha y les da una lección de oración y una lección de perdón. Les dice, así como ocurrió con la higuera, ustedes ahora oran en mi nombre y cualquier cosa que pidan se les dará. Pero recuerden que deben perdonar. Es decir, fíjense, el templo como casa de oración se acabó, se destruyó. Pero ahora Jesús dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. ¿Verdad? ¿Se fijan el contraste entre lo viejo y lo nuevo? Entre lo que se derriba y en lo que se edifican ahora nuevamente. Jesús está hablando de un nuevo templo. Ahora el templo era casa de oración para todas las naciones. Ahora, el que ora en mi nombre, yo lo haré. Pero perdón,
dice. Ya, perdonen como Dios los perdonó. Es decir, esta nueva era que se abre se basa en el perdón y se basa en la presencia de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Ya es Marcos del 20 al 26. Ya vamos a ver la lección de oración que aparece en ese pasaje, ya que no la puse yo en la diapositiva, pero vamos a verla en la Biblia. Vamos a verla aquí, Marcos 11, 20. Ahí está. Y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya, entonces, ¿se fijan? Las expresiones son importantes. Ya se había secado desde las raíces. ¿Ya? O sea, aquí está hablando de algo que se seca y que no vuelve a levantarse. Ya está, la higuera seca es una higuera que es imposible que vuelva a dar fruto. Es una higuera que ya no va a reverdecer nuevamente. Es una higuera que se secó desde las raíces, ¿verdad? Eso es Israel y todo su sistema religioso. Un sistema que se ha secado desde las raíces. Ya, eso, fíjense, muy potente, muy polémico lo que está hablando el Evangelio aquí. Ya, Israel es una higuera seca desde las raíces. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús da una lección de oración y de perdón. Antes el templo era casa de oración, el templo era el lugar donde se oraba, ahora esto se destruye. El templo es una higuera que se ha secado desde las raíces. El templo es algo que ha terminado, que ha concluido, que ya pierde su efectividad, pero ahora podemos orar al Padre en cualquier lugar, ¿verdad? Juan lo pone más claro cuando está con la samaritana, ¿verdad? Y dice que ya ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en todo lugar, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren, ¿ya? Tengan fe en Dios, tengan fe en su Padre, ¿ya? Cuando oren, lo que oren les vendrá. Tengan esa certeza, tengan esa seguridad, ¿verdad? Está eliminando el templo como el lugar de la oración y ahora en esta nueva era Dios va a ir con nosotros donde quiera que vayamos y va a escuchar nuestra oración porque somos sus hijos. ¿Se fijan? Lo mismo con Juan el Bautista. ¿Ya? Él es el más grande de todos los hombres, pero cualquiera en el reino de Dios es más grande que él. ¿Se fijan? Se rompe una era y comienza una era nueva. El término, ¿verdad?, de un sistema religioso que queda obsoleto y el inicio de un nuevo sistema, ya de el evangelio, de la gracia y de la verdad. Ya no sé si quieran estas dos cosas más o menos claras. Ya lo que nos está diciendo el evangelio y lo que nos está enseñando esta sección es que el sistema religioso de Israel queda totalmente destruido, ya que la profecía de Malaquías era la destrucción de una era, la destrucción de un sistema que no debe volver a levantarse, que no debe volver a erigirse. Ya es un sistema que condenaba, es un sistema que necesitaba condenación, ya que necesitaba mostrar el pecado y la pecaminosidad del ser humano. Ya eh, es la ley de Moisés, ya que finalmente se seca desde las raíces. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando.
¿ya? Todo el Evangelio nos está mostrando esta transición, ¿ya? Entre lo que era antes y lo que es ahora. Esto tiene una aplicación preciosa, ¿ya? Y los quiero llevar ahora a la aplicación. Porque ¿qué ocurre? Que esto, fíjense que es tan claro, si nosotros lo ponemos en estos términos, lo que hemos aprendido con estas dos cosas, tanto con la muerte de Juan el Bautista como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nos muestran el quiebre de un sistema religioso antiguo y el nacimiento de un nuevo sistema. ¿Ya? Israel bajo la ley, Israel bajo la letra, la iglesia bajo el espíritu. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Sin embargo, Jesús sabía lo difícil que es la transición, lo difícil que es pasar de la ley al evangelio, lo difícil que es para el ser humano asimilar la gracia de Cristo, ¿ya? Y es tan difícil que hasta el día de hoy se nos complica. Y gracias al Señor hubo una iglesia entera en los tiempos de Pablo que comenzó en el evangelio, que comenzó entendiendo estos principios, pero que al poco andar empezó a querer apoyarse nuevamente en estas cosas antiguas, querer apoyarse nuevamente en los rituales, querer apoyarse nuevamente en sus obras y en su desempeño, para tener firmeza en lo que hacían o para tener mérito ante Dios. Comenzaron a retroceder al antiguo pacto, comenzaron a edificar algo que tenía que destruirse. El viejo sistema religioso de Israel tenía que destruirse, secarse desde las raíces, no debía reverdecer nuevamente. Y en la iglesia de los Gálatas hay una raíz que comienza a surgir, que es esta raíz legalista. ¿Ya? El legalismo es las cenizas del sistema anterior que intentan volver a levantarse, ahora dentro de la iglesia, ahora dentro de un nuevo sistema que ya no se basa en la ley, se basa en el perdón, se basa en el amor de Dios, se basa en la gracia de Jesucristo, se basa en una nueva creación que Dios hace, que no lo hacemos nosotros, que no es nuestro mérito ni nuestras fuerzas, es lo que Cristo edifica en los pecadores. ¿Ya? Esta es la base del nuevo pacto. Y en este nuevo pacto no cabe el antiguo. Y los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, les dice, ahora comienzan ahora a confiar en la carne nuevamente. Y quiero que leamos este pasaje para que vean la respuesta de Pablo, ¿ya? Porque Pablo aquí se pone bravo, ¿ya? Fíjense, quizá la carta más fuerte que Pablo lanza no es contra los corintios pecadores. Los corintios tenían hartos problemas eh, de varias cosas. ¿Ya? Incluso habían pecados bien fuertes dentro de la iglesia, la cena del Señor la hacían muy mal. Habían muchas cosas que les recrimina a Pablo a los corintios, había un desorden en la liturgia, había inmadureces, peleas entre ellos, habían muchas cosas, eh, pero Pablo no se pone tan, no se alarma tanto como se alarma con los Gálatas. Porque, mis amados, cuando uno tiene debilidades, tiene falencias, cuando uno incluso no tiene faltas de conocimiento y se equivoca por causa de su ignorancia, todo eso se puede arreglar. Pero cuando uno vuelve a la ley, ya no puede arreglarse nada. Ya Pablo habla de caer de la gracia cuando volvemos a confiar en nuestras obras nuevamente. Y fíjense lo que les dice, Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas tenían buenas intenciones. Los Gálatas decían, fuimos salvados por Cristo. O sea, no eran todos los Gálatas, era un grupo de entre los Gálatas.
que decían, está bien, Jesús nos salvó, confiamos en la gracia de Cristo, pero también circuncidémonos. O sea, también guardemos esto que la ley está diciendo, también no es malo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo circuncidarse? Entonces mantengamos eso. Pablo veía en eso un gran peligro, porque el que se circuncidaba confiaba en la circuncisión, ¿verdad? Confiaba en eso que había hecho, como sintiéndose parte de Dios por eso que había hecho. Y de esa manera se saca a Cristo del trono, se saca a Cristo del centro. ¿Por qué ustedes son hijos de Dios? Es por lo que Cristo hizo, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo para atribuirnos justicia, Pablo está diciendo, están cerca de la muerte, están cerca de, es muy fácil destronar a Cristo de nuestro corazón, ya, es muy fácil sacar a Cristo del trono y poner nuestro propio desempeño ahí, y poner nuestro mérito y nuestras obras gobernando. Es muy fácil hacerlo, ¿ya? Y cristianos lamentablemente lo hacen constantemente. Y los síntomas que eso produce son terribles. Los síntomas son la jactancia, los síntomas son la crítica, eh, se va el gozo, se va la alegría de la salvación, se va la gratitud del alma y uno comienza a criticar a otros. Uno se siente en superioridad moral con respecto a otras personas y comienza a criticar a otros. Ya son los síntomas de que desplazamos a Cristo de donde Él tenía que estar. Ya desplazamos a Cristo como aquel que nos dio acceso al Padre, que nos salvó por el mérito y por su obediencia, no por lo que nosotros hicimos. Los Gálatas querían volver a la circuncisión, querían volver a la fiesta, querían volver a guardar la ley para tener más seguridad de estar con Dios. ¿Se fijan? Eso es lo terrible que estaban haciendo. ¿Ya? ¿Por qué Dios obra entre ustedes? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Claramente la pregunta es retórica. Pablo dice, cuando oímos con fe, ponemos fe a la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces la justicia de Cristo se nos aplica, la bendición de Cristo está con nosotros, ¿verdad? Tenemos en plenitud el reino de los cielos y no necesitamos nada más, no necesitamos de absolutamente nada más en qué apoyarnos, no necesitamos nada más en quién tener seguridad, no necesitamos un nombre, no necesitamos una denominación, no necesitamos nada más, solo la confianza en la obra de Cristo y la seguridad que encontramos en Él, ¿ya? Es lo único necesario, ¿ya? Es lo que Pablo les está manifestando. Y para asegurarse que entiendan, Pablo les da una alegoría, y es una alegoría preciosa con la que quiero terminar esta clase. Es la alegoría de Sara y Agar. ¿Ya? No sé si ustedes conocen la historia de Sara y, y de Agar, las dos son mujeres de Abraham. Sara es la esposa de Abraham. Ya Abraham está enamorado de Sara, es la única mujer con la que quiere estar. Sin embargo, Dios le da una promesa a Abraham de que va a tener descendencia y es una promesa imposible de cumplir por la edad de Abraham, por la edad de Sara. Y al pasar el tiempo, cuando ya ven que esto no puede cumplirse, Sara tiene una idea y se la dice a Abraham, le dice, mira, no podemos tener hijos, somos muy ancianos, Sara era estéril, y finalmente le dice, ten un hijo con mi sierva, ¿ya? Agar es la esclava de la casa, ¿ya? La sierva de la casa. Y Abraham se une a Agar y Agar tiene un hijo. ¿Ya? Y este hijo lo tiene sobre las rodillas de Sara, es como que el hijo de ella como que es adoptado por la pareja, por Sara y Abraham. Y este hijo se llama Ismael, ¿ya? Entonces ellos piensan que Ismael va a ser su heredero, pero resulta que con el tiempo Dios le sigue hablando de un hijo, le sigue hablando de descendencia. Abraham piensa que es Ismael y Dios le rectifica y le dice, no, Sara va a quedar encinta.
y ahí es cuando Sara se ríe, ¿se acuerdan ustedes? Y por eso el hijo que va a tener se va a llamar Isaac, que significa risa. Y finalmente Sara queda encinta, milagrosamente a los 90 años, habiendo sido siempre estéril. ¿Ya? Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90, Sara queda encinta y tiene a Isaac, ya el hijo natural, podríamos decir, de Sara. Pablo toma toda esta historia y hace una alegoría, y la alegoría es sumamente potente. Pablo dice, Israel son los hijos de Agar, ¿ya? Todo el pueblo de Israel están representados en Ismael, son los hijos de la esclava, son esclavos en casa. Y los hijos del reino, los hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, son los hijos de Sara, son los hijos de la mujer libre de la casa. Entonces tenemos a Sara y Agar representando dos pactos, y ambos pactos dan a luz hijos. ¿Ya? Y Pablo dice, estas dos mujeres son dos montes, ¿ya? Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual da hijos para esclavitud. Sinaí es el monte donde la ley se dio, por eso representa a la ley. Sara representa el monte de Sión. Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo. Se fijan, son dos sistemas que no pueden convivir. Son dos sistemas que no pueden estar juntos. Los hijos de Sara y los hijos de Agar son de naturaleza distinta. Los hijos de Agar son esclavos. Los hijos de Sara son libres. Esa es la alegoría que Pablo hace con la historia de la familia de Abraham. Y está diciendo, somos hijos de Sara. Los israelitas, los que estaban bajo el antiguo sistema, ese sistema que tenía que destruirse, esa higuera que tenía que secarse, son los hijos de Agar, son los hijos de la esclava. Y, y la historia de Abraham ya sigue con que estos dos hijos crecen, ¿verdad? Y Ismael es más grande que Isaac, ya se llevan aproximadamente, creo que por 5 años, ya se llevan ambos, y cuando se desteta a Isaac, resulta que Ismael molestaba a Isaac, y también Agar quería hacerse pasar por señora, ¿verdad? Como ya tenía un hijo de Abraham, se creía la señora de la casa. Y eso molestaba a Sara. Entonces, en un momento, Sara habla con Abraham y le dice, oye, aquí hay algo mal, ¿verdad? Esta es la esclava, ya es Agar la esclava, pero se está pasando de lista, quiere tomar el lugar de señora en la casa. Y también su hijo, ¿verdad? Que ellos quisieron que estuviera Ismael, ¿verdad? Molesta continuamente a Isaac, y Abraham toma una decisión que obviamente si la miramos desde ahora es muy polémica. Ya, si esto fuera un curso de ética, estaríamos yo creo que en contra de lo que Abraham hizo. Ya, Abraham echó a la esclava y la echó con su hijo y la echó de la casa. ¿Ya? Y la mujer tuvo que irse con su hijo. ¿Ya? Y ahí hay toda una historia que sale a Agar con su hijo, llegan a un pozo, la mujer se sienta a llorar, Dios la escucha y Dios la atiende y le da una promesa acerca de la descendencia de Ismael, y todo eso Dios no la deja sola, incluso Dios le dice que retorne, y ella retorna, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero el asunto es que Pablo toma esta expulsión de la esclava para decirles a los Gálatas lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y esto es muy potente para la iglesia hoy en día, ¿ya? Porque es lo que Pablo les está diciendo que hagan. Fíjense cómo lo dice en Gálatas 4. Ya leamos juntos este pasaje que es revelador. Si se entiende la historia, este pasaje cobra sentido. Está diciendo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, fíjense lo que dice. Como en ese tiempo ya Ismael perseguía a Isaac, así ocurre ahora, dice Pablo. Los hijos
de la esclava, es decir, los israelitas, estaban persiguiendo a la iglesia. Y eso estaba ocurriendo en el tiempo de Pablo. Ya los judíos se juntaban para perseguir a los cristianos, querían eliminar a los cristianos. Ya había una persecución de parte de los judíos hacia los cristianos. Pablo casi muere en Listra, ya lo apedrearon y lo dejaron como muerto fuera de la ciudad. ¿Quiénes fueron? Los judíos, los de la sinagoga, sus hermanos. ¿Ya? A Pablo lo persiguieron los judíos continuamente. Nunca tuvo problemas con los paganos, nunca tuvo problemas con los pecadores, tuvo problemas con los de su nación. Y por eso Pablo dice, así como en ese tiempo el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Ya? Y Pablo dice, ahora los hijos de la esclava persiguen a los hijos de la libre. Y dice, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, esto es muy potente. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es, iglesia, cuando el legalismo aparezca, cuando este sistema legalista quiera enseñorearse en la iglesia, ustedes expúlsenlo. Ustedes échenlo fuera. Ustedes no lo acepten como normal. ¿Ya? El legalismo es peligroso. ¿Ya? Y ese antiguo sistema tiene que quedar enterrado. El legalismo es la justificación por el propio mérito, cuando lo que hago se vuelve mi justicia. Y Pablo les advierte, todos ustedes que se quieren justificar por sus obras, de la gracia han caído. ¿Ya? La gracia de Dios es la aceptación que obtenemos por medio de la obra de Cristo, por lo que Él hizo y nunca por lo que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Cuando queremos resucitar el sistema antiguo, estamos resucitando la religión humana nuevamente. Y la religión humana, ya vimos, se secó como esa higuera desde las raíces. Nunca más coma nadie fruto de ti. Esas son las palabras de Jesús hacia la religión, ya hacia la religión de los judíos, hacia la religión que podríamos aplicársela a cualquier religión de este mundo. Ya la religión es el hombre haciendo méritos para alcanzar a Dios. Ya toda religión acaba cuando Cristo llega. Ya toda, digamos, todo intento del ser humano por alcanzar a Dios queda obsoleto cuando Cristo viene. Ahora lo que tenemos es la seguridad en su gracia, es la seguridad en su bendición, es recibir la gracia y la verdad y constituirnos nuevas criaturas por medio de ese evangelio. ¿Ya? Aquí está el perdón, aquí está la reconciliación, aquí está la vida eterna y abundante. Y uno solo se lleva la gloria, ¿ya? Jesucristo el Señor. ¿Ya? No a nosotros, como dice el Salmo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Ya? Entonces, mi intención es que veamos las implicancias un poco de lo que aparece en el Evangelio, que a veces leemos y pasamos de largo. Ya la muerte de Juan el Bautista a veces se nos parece como una anécdota en el camino nomás, o la entrada de Jesús en Jerusalén eh, con la maldición de la higuera estéril. Pensamos que no tiene mayor implicancia esto, cuando en realidad es la manifestación de una nueva era, de la era de Cristo que estamos viviendo hoy en día. Ya tiene implicaciones profundas para la iglesia, para la comprensión de quiénes somos en Cristo y para la comprensión de lo que significa estar ya y ser parte de su iglesia. Así que eso, no sé si hay dudas, preguntas, consultas, aportes. Ya no sé si quizás se entendió bien o descanso en el Señor, ¿verdad? Que el Señor también les revele esta verdad. Y vuelvan a leer, vuelvan a leer Marcos 11, ya con esta mirada, ya véanlo hasta que lo vean como una película,
cambiando de escena y vean cómo digamos, estas dos narraciones se juntan para hablarnos de una sola realidad. Ya, mis amados, no sé si no hay nada, entonces terminamos aquí. ¿Ya? Súper claro, dice Juan, muchas gracias. Sí, ¿Ya? Eh, un excelente. gusto de verlos, ya los que puedo ver por aquí, ya es una alegría siempre compartir con ustedes y muchas bendiciones, ya gusto de verte, Roberto, bendiciones, muchos saludos a la familia. Mi hermano Mauri está caminando ahí, va de vuelta a Sí, la aquí casa, estamos. hermano. Sí, Bendiciones, mi hermano. caminando. Vale, bendiciones, que estén muy bien. Roberto, Elena, muchas bendiciones. Súper Gracias por claro, estar. pastor, en todo caso, ¿ah? Bien, Ya, gracias. súper. Vale, Vale. descansa mi alma. Sí, Bendiciones, mis descansen amados. Que bien. el Señor los guarde, que el Señor les proteja. Un gran Chao, chao, abrazo, mi hermana bendiciones. Pati. Bendiciones, Saludos a hermanos, hermanas, que estén muy bien. bien ahí con sus ventas de gorritos. Bendiciones, Katy Campos también, bendiciones. Ya, Luis que se conectó ahí último también. Dios te bendiga mucho. Chao, Saludos a todos. Chao. Chao, Chao. Chao, pastor, bendiciones. Bendiciones para todos. chao, Fabi. Chao. Chao, chao, Ricky. Chao, Ricky. Oh, camada, bendiciones. Un abrazo. Un abrazo.